Bienvenidos a esta clase nueva de Introducción a la Sagrada Escritura en este curso que estamos llevando. Estamos ya en el tema número 4, que allí en sus apuntes, en la página número 44, lo tienen bajo el título de los orígenes de la monarquía. Dejamos ya la reflexión sobre el establecimiento, sobre el reparto de la tierra, sobre las tribus federadas, sobre el modo en el que los israelitas llegaron al país de Canaán, a la tierra que va a ser de Israel. Y ahora vamos a ver los orígenes de la monarquía. Dijimos al principio, los israelitas estaban organizados dependiendo de las circunstancias que se dieran. Habían surgido jueces, les encargué por ahí que revisaran, pudieron haber visto a Débora, a Barak, a Gedeón, a Sansón, a Jefté, a muchos otros jueces que se destacaron por la organización del pueblo, pero esa organización era temporal. No podían subsistir un pueblo por mucho tiempo bajo una organización de ese tipo. De tal manera que van a tener que tener otra organización ya parecida a la de los pueblos vecinos, sobre todo viendo el tema del origen de la monarquía. Se va a agudizar el problema, lo tienen ustedes allí en el número, página número 44 de sus apuntes, en el tema número 4. Los israelitas tuvieron que acomodarse, tuvieron que responder a una crisis que se estaba dando, la crisis filistea. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran un pueblo que provenía del mar, es conocido como los pueblos del mar. Quizás fueron los que pusieron fin al imperio hitita, fueron los que con un movimiento que hubo por allá en las costas de Grecia, por allá en todas las islas, no se sabe si hubo una hambruna, si hubo una peste, alguna enfermedad, si hubo algún terremoto. Los pueblos de allí, de todas esas islas, de todo ese archipiélago de Grecia, tuvieron que emigrar. La primera intención de estos pueblos fue llegar a las costas de Egipto, ahí donde está toda la zona del río Nilo, el delta del Nilo. Sin embargo, los egipcios no los dejaron. Y como consecuencia de eso, los pueblos del mar van a buscar otro refugio y se van a establecer en las costas de Israel, en la parte sur. Si vemos allí en su mapa, tenemos la parte sur del pueblo de Israel, nosotros esto lo conocemos como Judá, la región de Judá. Los israelitas dominaban sobre todo la parte de la montaña y entonces los filisteos o los pueblos del mar van a llegar y se van a establecer en esta región de aquí. Desde lo que nosotros ahora conocemos como la Franja de Gaza hasta acá, hasta los pueblos de Ecrón, Ascalón, todos estos pueblos, en toda esta región se van a establecer los filisteos. ¿Cuál va a ser el problema? Que los filisteos van a querer entrar hacia la parte montañosa y los israelitas van a tener que resistir esos ataques. Los filisteos van a querer subir más hacia esta región que es muy fértil, la parte de la montaña central, y los israelitas van a tener que reaccionar. Entonces los israelitas ya no van a poder estar solamente viendo cómo organizarse en momentos determinados, sino que tienen que ver cómo organizarse de manera definitiva frente a estos pueblos que quieren invadir sus territorios con esta gran crisis que vamos a llamar la crisis filistea. Como consecuencia de eso, el pueblo de Israel se va a tener que organizar de una manera diferente. Aquí tienen una gran explicación sobre la realidad de los filisteos, quiénes eran, cómo se fueron dando, y muchas citas bíblicas en las que se empieza a hablar de estos pueblos del mar venidos desde aquel archipiélago probablemente de Grecia. Ellos tenían una característica, manejaban muy bien el hierro. El pueblo de Israel todavía estaba en una época del bronce, sus armaduras eran todavía armaduras más débiles, el bronce es menos fuerte. Y la crisis filistea les va a traer también la necesidad de ponerse al día en cuanto al armamento. Los filisteos atacaban con hierro, mucho más fuerte, un ataque muchísimo más organizado. Y por eso el pueblo de Israel necesita también organizarse. ¿Qué van a decir? Pues queremos que se nos nombre un rey que nos coordine, un rey que nosotros tengamos para que nos organice a nosotros y podamos enfrentarnos bien a los filisteos. Pero se encuentran dos tendencias en las fuentes. Cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura, vemos que hay una tendencia de una fuente a decir, está bien, necesitamos organizarnos y necesitamos un rey, pero hay otra fuente que es adversa, que no quieren que se nombre un rey.
Sobre todo si leemos estos capítulos, ustedes lo van a tener ahí de tarea, leer Primera de Samuel, capítulos 8 al 12. Vamos a ver cómo hay momentos determinados en que sí se quiere elegir a un rey, y hay momentos determinados en que Samuel mismo dice, querer nombrar un rey es contrario a nuestra fe, porque Dios es el único rey. Si entonces nosotros preferimos a un rey terreno, es que estamos despreciando a Dios. Y ahí va a venir la voz de Dios que le va a decir a Samuel, dáselos, porque no eres tú el que está renegando de mí, son ellos. Así que tú nómbrales un rey. Y entonces va a venir la época del nombramiento de los reyes. Este nombramiento de los reyes se da bajo una teología, bajo una historia que se llama la historia deuteronomista. Proviene, como su nombre lo dice, del libro del Deuteronomio. ¿Cuál es la teología así básica? Ustedes van a tener la posibilidad de leer todos sus apuntes. ¿Cuál es la teología básica de esta historia deuteronomista? Si tú haces el bien, te va a ir bien. Si tú haces el mal, te va a ir mal. Es como una teología, pues, que se basa en la teología de la retribución. Dependiendo de cómo seas tú, así te va a ir. Si el pueblo de Dios es bueno, le va a ir bien. Si el pueblo se porta mal, le va a ir mal. Esta historia deuteronomista surge como consecuencia del libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, aunque nos narra la época de Israel en el desierto, pues fue escrito un poquito más tardío. Fue escrito en la época del postexilio y trataba de ver para que el pueblo de Israel entendiera cómo tenía que comportarse. Entonces, toda esta historia deuteronomista baña el libro de Samuel, baña el libro de los reyes, baña el libro de Josué, de jueces, para decir, vean cómo es el actuar del pueblo y cómo le va a ir. Lo mismo se va a pensar de los reyes. Vamos a nombrar un rey. Si el rey es bueno, le va a ir bien. Si el rey es malo, le va a ir mal. Entonces, la historia deuteronomista hay que tenerla como contexto para la hora de que nosotros vayamos a leer estos textos del libro de Samuel, del libro de los reyes, sobre todo, que son en los libros que ahora vamos a entrar. Vamos a ver el primero de los personajes, ya vayan haciendo por ahí su listado. El primero de los personajes va a ser Samuel. ¿Quién fue Samuel? En la Biblia lo encontramos bajo diferentes perspectivas. A Samuel lo podemos ver como sacerdote, como profeta, como vidente, como juez. Si nosotros abrimos nuestra Sagrada Escritura, hay que tenerla ahí a la mano para que ustedes vayan leyendo el libro de Samuel. Vamos a empezar a ver, en primer lugar, la vocación de Samuel, cómo surge este personaje. Y yo los voy a invitar a que lean primero toda la realidad del nacimiento de Samuel, sus papás, Elcaná, Ana, ese cántico de Ana tan precioso que después va a inspirar a la Santísima Virgen María para que en el Evangelio de San Lucas haga el Magnificat, Anima Mea. Y sobre todo quiero que vean allí en el capítulo 3, cuando Dios llama a Samuel, especialmente en el versículo 4, llamó Dios a Samuel, le dijo, aquí estoy, pero él pensaba que era el sacerdote Elí el que lo llamaba. Al final, versículo 10, viene Yahvé, se paró, llamó como las veces anteriores, Samuel, Samuel. Él le respondió, habla que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel, voy a ejecutar una cosa en Israel que todo el que le oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí todo cuanto había dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Samuel era discípulo o estaba al servicio de Elí, el sacerdote, y se pensaba que el sacerdocio pues iba a pasar a los hijos de Elí. Sin embargo, Samuel es elegido por Dios para llevar esta mala noticia a Elí. No van a ser sus hijos, no va a tener descendientes, al final muere Elí, y el que se va a quedar como sacerdote va a ser Samuel. Pero Samuel además va a tener la característica de ser profeta, va a anunciar lo que Dios le dice, va a ser vidente porque ayuda a Saúl a que encuentre las asnas perdidas por ahí en el capítulo 9. Se va a manifestar como juez porque organiza al pueblo de Israel por ahí en el capítulo 7. Es decir, es un hombre polifacético. Un hombre polifacético que va a ser el encargado de dar el paso de los jueces a los reyes. Hagan de cuenta que Samuel va a ser el eslabón, el vínculo para que nosotros pasemos de esta etapa del pueblo de Israel de los jueces a los reyes.
Él va a ser el último de los jueces y él va a ser el que nombre al primero de los reyes. ¿Quién fue el primero de los reyes? Saúl. Les voy a encargar, por favor, que ustedes lean muy detenidamente y que me hagan un reporte de lectura cómo subió Saúl a ser el primer rey de Israel. Ahí en sus apuntes tienen la historia de la subida al trono. 3 relatos diferentes, uno en donde se habla de que Saúl es nombrado rey echando suertes, otra cuando la iniciativa viene del pueblo que pide un rey, y otro el relato de las asnas perdidas. Vamos a ver con una historia cómo surge Saúl, cuál fue su experiencia, vamos a decirlo así, de ser elegido rey, cuál fue su trabajo al ser rey, de dónde era, cómo era su personaje, cómo era su relación con Dios, cómo era su relación con el pueblo, de tal manera que veamos el reinado completo de el rey Saúl. Al final, el reinado de Saúl no acaba bien. De hecho, vamos a leer cómo allí en la Biblia narra que al final Saúl se tiene que suicidar. Ve a su ejército perdido, ve la realidad perdida del pueblo de Israel, desobedece a Dios, se autoproclama casi sacerdote al haber hecho un sacrificio que no le correspondía por no esperar un poquito más a Samuel. Al final acaba el rey Saúl pues de lado, debido a que no obedeció a Dios, historia deuteronomista, no fue buen rey, pues no le va a ir bien. Fue un rey que no obedeció, pues su reinado va a acabar mal. Y entonces va a entrar allí entre medias la figura de David. ¿Cómo llegó David a ser el segundo rey de Israel? Pues también lo vamos a tener que ver, lo vamos a tener que leer, vamos a tener que aprender esta realidad del rey David. Hay también diferentes versiones de cómo llega David a ser rey de Israel. Se los voy a encargar que también ustedes lo vayan leyendo, de que vayan ustedes viendo las diferentes citas bíblicas que por allá aparecen. Cuando Saúl estaba ya en una etapa difícil de su reinado, cae en una especie de depresión. Y entonces necesitan a alguien que lo anime. Y por ahí andaba un jovencito, David, que era bueno para tocar el arpa, que era bueno para cantar, lo llevan a la corte. Y entonces ahí empieza el rey David, en aquel tiempo el joven David, a maravillar, a darse a conocer, de tal manera que al final acaba siendo el segundo rey de Israel. Pero también tenemos esa famosa historia de la lucha, por ejemplo, de David contra Goliat. También tenemos la historia de cuando Samuel va hasta con su padre, con el padre de David, Jesé, a Belén, para ver, porque de ahí tenía que surgir el nuevo rey. Están todos los hermanos de David, ninguno de ellos es, hasta que le hablan de este niño más pequeñito y al final es ungido como rey. Es decir, también tenemos diferentes relatos de cómo llegó David a ser el rey de Israel. Bueno, pues nuestra tarea es reconocer estos diferentes relatos, seguir esta línea de la historia en el libro de Samuel y darnos cuenta cómo después de que Saúl va a ser pues ya relegado de rey de Israel, pues ahora va a entrar la figura de David. Y vamos a ver cómo la misma Biblia va haciendo estas comparaciones. Cómo era Saúl y cómo va a ser ahora David. Cuáles van a ser las luces y sombras de de Saúl, y cómo van a ser las luces de David que va a empezar a resplandecer. Ante el primer intento fallido de que tuviese un rey el pueblo de Israel, viene ahora el momento álgido. David va a empezar a reinar sobre este pueblo de Israel. Y David va a ser el rey prototipo. Me refiero a prototipo como aquel que va a ser el ejemplo para después todos los gobernantes. Por eso David es el prototipo del mesianismo. Se le hacen promesas muy importantes y se va a reconocer en él como aquel que ha podido unificar a Israel, porque todos los pueblos van a estar ya unidos, las tribus, los pueblos de los alrededores se le van a juntar. Entonces Israel entró en un gran momento álgido en cuanto a su territorio, porque David hizo más grandes las fronteras del pueblo de Israel. Pero no solamente hizo más grande el reinado de Israel, sino que pacificó a Israel. Va a ser David el que acabe con esta amenaza que les mencionaba hace un poquito, la amenaza de los filisteos. Saúl no pudo acabar con los filisteos.
David va a poder acabar con los filisteos. Y entonces le va a traer al pueblo de Israel un periodo de calma, un periodo de tranquilidad, un periodo de bienestar. Gracias a esto, el rey David va a ser exaltado por la Biblia. Gracias a esto, va a ser el prototipo. Si tiene que venir un nuevo rey, ¿cómo va a ser? Que sea como el rey David. Y por eso el prototipo para que después venga un Mesías va a ser David. Ustedes recordarán que en los evangelios a Jesús continuamente se le dice hijo de David. Por favor, les voy a encargar que vean todos ustedes este relato bonito sobre la historia del reinado de David. Tuvo también sus complicaciones, desde luego que sí. Además de que hizo mucho, pues también tuvo por ahí algunas sombras, tuvo algunas dificultades, tuvo algunas realidades que a lo mejor pueden considerarse como pecaminosas. El pecado de David con Betsabé, hay que leer todas esas historias, insisto, en el segundo libro. Pero me interesa mucho que vean esta realidad, la teología política de David. Y vamos a leer por allí en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, porque es un capítulo muy importante para la historia de la monarquía. Fíjense muy bien. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dice así. Aparece por ahí un profeta, el profeta Natán, que va a hablar con David. Y entonces dice, el rey se estableció en su casa, Yahvé le concedió paz con todos sus enemigos de alrededor, ya no están los filisteos. Y entonces le dice el rey David a Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán, anda y haz lo que te dicte el corazón, porque Yahvé está contigo. Y entonces la intención es de construirle un templo, de construirle una casa. David quiere construirle una casa a Dios, pero vean la respuesta. Aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, esto te dice Yahvé, ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? Y luego viene allí y dice, no, tú no me vas a poder hacer una casa. Dice en el versículo 8, ahora pues di esto a mi siervo David. Habla Yahvé Sebaot, yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño. He estado contigo donde quiera que he ido. He eliminado delante de ti a todos tus enemigos y voy a hacerte un hombre grande como los nombres de los grandes de la tierra. Versículo 11. Te daré paz con todos tus enemigos. Y Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Es decir, no va a ser David el que le construye una casa a Dios, va a ser Dios el que le construya una casa a David. Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y te consolidaré en el trono de su realeza. Él construirá una casa para mi nombre. Yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Versículo importantísimo. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. ¿Por qué es importante esta cita que les acabo de leer? Porque Dios le hace la promesa a David que siempre sobre el trono de Israel va a haber un descendiente suyo. Y dice ahí en el versículo 14, él será para mí, yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Y siempre va a haber un rey de la descendencia de David en el trono de Israel. Se le está haciendo una promesa grandísima a Israel. Se le está haciendo una promesa grandísima a David, que sus hijos, su descendencia, siempre van a estar en el trono. Por lo tanto, de aquí nace esta realidad de decir, pues siempre tenemos que tener un descendiente de David en el trono de Israel. Ahora entenderán más ustedes por qué Jesús tenía que nacer en Belén, donde nació David. ¿Por qué Jesús tenía que ser descendiente de David? Porque venía como el nuevo rey de Israel. Pero antes de ir a la promesa mesiánica de que se cumple en Jesús, pues vendrán una serie de reyes, hijos de David, que siempre van a estar sentados en el trono de Jerusalén, o por lo menos eso es lo que se va a esperar. Según esta promesa, siempre tiene que haber un descendiente de David en el trono de Israel. Esa es la promesa que se hace. Esto es lo que nosotros conocemos como la teología política de David. David tuvo varios hijos, sin embargo, esa fue parte de su debilidad.
tuvo gran debilidad por sus hijos, por quererlos complacer, por estar bien siempre con ellos. Sobre todo va a tener un pleito, una dificultad con Absalón. Absalón lo va a perseguir, lo quiere incluso quitarle el trono. Por ahí va a haber otro hijo que se llamaba Amón, que era el que tenía que ser el rey elegido. Al final, entre todas las dificultades, pues ninguno de ellos va a ser el rey de Israel. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder que otro hijo de David va a ser quien se quede en el trono de Israel. Cuando David comete adulterio con aquella mujer, la esposa de Urías, va a nacer un hijo de ella, pero va a morir al nacer. David se pone muy triste, después sigue con ella, con Betsabé, y va a engendrar al que va a ser el siguiente rey de Israel. La historia de la sucesión al trono viene en el libro de los Reyes, en donde Betsabé va a hacer que David nombre rey a Salomón. Por ahí va a haber algunas intrigas, por ahí va a haber algunos problemas, va a haber algunas cosas que en la historia de la narración van dejando mucha huella en el lector, pero que sobre todo van viendo o nos hacen ver que los caminos del Señor a veces no son nuestros propios caminos. El hijo elegido para ser el nuevo rey de Israel no va a ser el mayor, no va a ser el guerrero Absalón, va a ser Salomón. Cuando Salomón sube al trono, después de todas estas intrigas, va a encontrarse un reino estable, porque David le había dejado todo bien. Ya no tiene enemigos, David acabó con ellos, sus fronteras se han expandido, por lo tanto, Salomón tiene un reino muy grande. ¿A qué se va a dedicar Salomón? A administrar. Salomón simplemente se va a dedicar a ser un rey de la corte, ya no tiene que salir a pelear, ya no tiene que salir a buscar, sino que se va a dedicar a administrar. Y lo más grande que le va a tocar a Salomón va a ser construir el templo de Jerusalén. Aquello que David pretendía, al final va a ser Salomón el que lo consiga. Salomón va a ser quien construya el templo de Israel, el templo de Jerusalén. Sin embargo, esto le trajo diferentes dificultades. ¿De dónde iba a agarrar tanto material, tanta mano de obra, tantas cosas para construir el templo de Jerusalén? Pues lo tuvo que hacer invitando a que las demás tribus, a que todo el país de Israel colaborara. Entonces tuvo que poner a trabajar a todos los habitantes de Israel prácticamente. Algunos los dejaba en los campos para producir comida, algunos otros se los llevaba a Jerusalén para trabajar como cantereros, algunos otros los mandaba fuera a conseguir madera, de tal manera que todo el pueblo de Israel tuvo que trabajar y esto generó descontento, porque parecía que Salomón los estaba volviendo a esclavizar. Parecía que Salomón les estaba dando otra vez la vuelta a Egipto para que ellos trabajaran en el templo. Esto trajo mucho descontento. Sin embargo, se construyó un templo de Jerusalén hermoso. Según la narración del libro de los Reyes, el cómo se dio la construcción, pues era un templo grandioso, una de las maravillas quizás de la época. Una construcción que si la comparáramos con las construcciones faraónicas no se quedaría atrás. Lo mismo va a ser Herodes muchos siglos después, cuando hace todavía más grande ese templo de Salomón. Entonces, el rey Salomón tuvo muchas cualidades como administrador, muchas cualidades como hombre sabio, pero también tuvo la característica, en primer lugar, de que prácticamente volvió a esclavizar al pueblo de Israel para que se construyera este templo de Jerusalén, y luego que su corazón se torció. Por ahí vamos a leer en el libro de los Reyes que Salomón tuvo muchas mujeres. Se habla de que tuvo 1000 mujeres que desviaron su corazón para que no se centrara solamente en Yahvé, sino que introdujo por la esposa que tuvo con la hija del faraón, introdujo otros dioses, se consiguió mujeres extranjeras. Entonces al final también acabó pervirtiendo su corazón. Como consecuencia, Dios dice, yo no voy a quitar a este hijo, porque yo le prometí a David que siempre iba a haber un descendiente sobre el trono de Israel, no voy a quitar a Salomón, pero sí le voy a quitar una parte del reinado. No a él en sus días, puesto que yo le prometí a David que siempre iban a estar bien, lo vamos a hacer cuando venga la descendencia de Salomón. Y es lo que nosotros vamos a conocer posteriormente
como el cisma. Después del reinado de Salomón, que se dedica a administrar, después de que se dedica a hacer toda aquella organización para que el templo funcione, tuvo estas dificultades, tuvo estos problemas y al final se le va a quitar el reinado. Esto va a traer como consecuencia lo que nosotros vamos a llamar en el siguiente tema el cisma y los dos reinos. Para que nos demos una idea, por lo tanto, de este tema número 4, tenemos que aprender bien la realidad del reinado de Saúl, la realidad del reinado de David y la realidad del reinado de Salomón. Por lo tanto, tarea, van a tener trabajo para que en sus casas, en su tiempo, lean desde la página 44 hasta la página 56, aunque me fijaré de manera particular hasta la página 55. Este tema número 4 de la literatura bíblica hay que leerlo, pero si no se alcanza a comprender, no pasa nada. Sí me interesa que se comprenda hasta la página 55, hasta todo el reinado de Salomón. Les encargo pues de tarea la lectura de los libros de Samuel. Hay que leer el libro de Samuel completo, primero y segundo, y hay que empezar a leer por lo menos hasta el capítulo 12 del libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, por lo menos hasta el capítulo 12. Es decir, vamos a leer toda la historia de Samuel, toda la historia de Saúl, toda la historia de David y toda la historia de Salomón. De estos 4 personajes hay que comprender, hay que entender. Se pueden apoyar en sus apuntes. Aquí en los apuntes no viene todo, pero vienen las citas bíblicas. ¿Qué van a hacer? Me van a hacer un reporte de lectura. Me tienen que hacer un reporte de lectura en donde me hablen quién fue Samuel, donde me especifiquen quién fue Saúl, cómo llegó al trono, cómo fue su reinado, donde me expliquen quién fue David, cómo llegó al trono, cómo fue su reinado, donde me expliquen quién fue Salomón, cómo llegó al trono y cómo fue su reinado. ¿Cuáles fueron las luces? ¿Cuáles fueron las sombras de cada uno? ¿Qué literatura tenemos? ¿Qué realidades teológicas nos despiertan? Hay que conocer estos personajes, ver la historia pasada para comprender nuestra historia presente. Con eso vamos a dejar en visto este tema número 4 y en la siguiente clase veremos el tema número 5, el cisma y los dos reinos. De esto iremos platicando, iremos hablando un poquito, veremos la realidad y entonces continuaremos con este camino por la historia de la salvación del pueblo de Israel. Espero que haya quedado claro cuál ha sido el trabajo, cuál va a ser la tarea y espero sus comentarios, sus trabajos en el correo electrónico al que ustedes me lo tienen que hacer llegar. Se los recuerdo, el correo electrónico es noe, S-O-V, noesov, @hotmail.com. A ese correo me pueden hacer llegar sus tareas, voy revisando y por ahí les voy poniendo sus calificaciones. Muchas gracias, que estén muy bien. Ojalá que se interesen mucho en el estudio y la lectura de la Sagrada Escritura. Hasta la próxima.